Muy bien. Buenos días. Para continuar con las sesiones cirugía oncológica, hoy vamos a presentar al doctor Juan Sebastián García Herrera. El doctor García Herrera es cirujano oncólogo del Servicio de Gastrocirugía en nuestra institución. Él tiene la formación de cirugía hepatobiliar en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Subirán. Es cirujano oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología y parte del equipo de tumores, cirugía hepatobiliar y pancreática aquí en el instituto. Vamos a tratar el tema del rol de la cirugía de trasplante hepático en la actualidad. Buenos días. Hola, buenos días. Pues como comentó el doctor Navarro, vamos a hablar un poquito hoy de carcinoma hepatocelular, específicamente en sus estadios Barcelona B y C, y cuál es el rol de la cirugía y el trasplante hepático en estas etapas hoy en día. Generalidades muy rápido, todos sabemos que el cáncer de hígado es el cáncer primario del hígado más frecuente, el 90% de los casos, es la sexta neoplasia más común en incidencia y la tercera causa de muerte por cáncer, y es la primera causa de muerte en pacientes cirróticos. Se espera que para este año más de 1 millón de casos nuevos de cáncer de hígado, es el tercer cáncer más mortal, solo después del cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Y en general, pues todos conocemos los factores de riesgo de cáncer de hígado, eh, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, alcohol, síndrome metabólico. En general, el 70 al 80% de los hepatocarcinomas pasarán antes de desarrollar un hepatocarcinoma por la etapa de cirrosis, a excepción de dos de estos factores, como son la hepatitis B y el síndrome metabólico, en donde se puede desarrollar un hepatocarcinoma sin necesariamente pasar por cirrosis. Hasta 50% de los pacientes con hepatocarcinoma por virus B no son cirróticos, eso es muy importante, y hasta el 30 o 40% de los pacientes con síndrome metabólico y hepatocarcinoma tampoco son cirróticos. Entonces serán pacientes con función hepática preservada. Todos sabemos esta diferencia que existe en cuanto a factores de riesgo en Occidente y en Oriente. En Oriente, en general, el principal factor es el virus B, a excepción de Japón, que se comporta un poco como los países occidentales, en donde el primer factor de riesgo es el virus B, seguido de la esteatosis hepática. En general, pues todos conocemos la clasificación de Barcelona, que dentro de muchos sistemas para clasificar y tipificar el cáncer de hígado, pues es la que está más aceptada, más estudiada y más validada en todo el mundo. En general, Barcelona 0 o etapa muy temprana será un tumor solitario menor de 2 centímetros en un paciente con función hepática preservada y buen estado funcional. El Barcelona A será un tumor solitario sin importar el tamaño o hasta 3 tumores, siempre y cuando ninguno de estos 3 sea mayor de 3 centímetros, igual en un hígado con función hepática preservada y con buen estado funcional. El Barcelona B ya es una enfermedad multinodular, es decir, más de 3 nódulos independientemente del tamaño, o 3 nódulos cuando alguno de estos es mayor de 3 centímetros. Barcelona C o etapa avanzada, pues ya es cuando ya hay enfermedad limitada al hígado, pero alguno de estos tumores ya tiene invasión vascular, o bien ya hay enfermedad extrahepática, y el Barcelona D o etapa terminal, en donde independientemente de la carga tumoral, el estado funcional ya está muy deteriorado y la función hepática de igual forma. La clasificación de Barcelona, pues su éxito radica en que no únicamente nos estadifica de acuerdo a la carga tumoral, sino que también toma en cuenta, como les mencioné, la función hepática y el estado funcional. Y además nos da directrices de manejo en cuanto a cuál es el tratamiento recomendado para cada uno de estas etapas. Esta es, digamos, como la clasificación inicial descrita en el 99 por el grupo del Clinic de Barcelona, y en general el 30% o solamente el 30% se presentan en etapas tempranas, que son las que son potencialmente curables, y hasta la mitad de los pacientes se presentan en etapas intermedias o avanzadas.
Sin embargo, la evolución que ha tenido la clasificación de Barcelona es pues esta, en donde vemos que ya la recomendación de manejo no es tan unidireccional ni tan uniopcional, sino que ya para cada uno de los diferentes etapas, pues nos da varias alternativas o varias opciones de tratamiento, ¿no? Para la etapa temprana, en donde antes nos decían cirugía o trasplante, pues es cirugía o trasplante, pero también se puede considerar ablación, o incluso en pacientes en los que no se puede ofrecer esto, podemos dar TACE o TARE, o sea, tratamientos locorregionales. La etapa B, que antes nos decían de manera muy categórica TACE, pues ya hemos visto que es una enfermedad muy heterogénea y nos dan la opción de ofrecer trasplantes si es que tenemos criterios extendidos en nuestro centro, o ofrecer TACE o ofrecer tratamiento sistémico. Para lo que no cambia mucho es para la etapa C, en donde sigue siendo la única opción el tratamiento sistémico. Y bueno, las supervivencias esperadas, pues también esto tiene un valor pronóstico, ¿no? Como toda clasificación debería de tener. De manera que los pacientes con enfermedad temprana, pues la supervivencia esperada es mayor a 5 años. En los pacientes con etapa intermedia, alrededor de 2 a 3 años, y en pacientes con etapa avanzada, alrededor de 2 años. En general, el tratamiento quirúrgico, pues aquí estamos enfrentando dos situaciones. La primera es pues la propia enfermedad neoplásica, y la segunda es que la gran mayoría de estos pacientes pues van a tener un hígado enfermo, un hígado cirrótico. Entonces hay que evaluar ambas situaciones de manera paralela, sin perder de vista ninguna de las dos a la hora de decidir el tratamiento en el paciente. De tal forma que habrá factores asociados al tumor, carga tumoral, el tamaño, el número de lesiones, si hay invasión vascular, si hay metástasis extrahepáticas, pero también factores asociados al paciente, el estado funcional del paciente, el estado de la enfermedad hepática subyacente y si el paciente tiene comorbilidades. La función hepática hay muchas maneras de evaluarla, pero hay que hacer una evaluación muy precisa de cómo está la función hepática, de si hay hipertensión portal o no hay hipertensión portal, aunada a esa buena o mala función del hígado, los factores relacionados al paciente. También es muy importante a la hora de, sobre todo pensando en el tratamiento quirúrgico, tomar en cuenta si el paciente tendrá un adecuado volumen residual. Esto pues se puede calcular por volumetría, se puede calcular ya con estudios de medicina nuclear, y todo esto es para cumplir estas metas, ¿no? Todo centro que se jacte, o bueno, no que se jacte, pero que trate cáncer de hígado debería de mantenerse dentro de estos parámetros, que es una mortalidad en el tratamiento quirúrgico menor al 3%, una morbilidad mayor, menor al 20%, y tasas de falla hepática menores al 5%. Entonces, para poder alcanzar eso, evidentemente hay que hacer una evaluación integral muy exhaustiva de todos estos factores. Es importante evaluar la reserva funcional hepática. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto será evitar la falla hepática posoperatoria, porque esta es la principal causa de muerte en estos pacientes. Hay muchísimas herramientas para evaluar la función hepática, muchísimas escalas. Lo más comúnmente usado pues, es el Child-Pugh, el MELD, pero bueno, hay muchísimas herramientas para evaluar la función hepática. Entonces la idea pues no es casarse con utilizar una, sino pues utilizar varias y ver si de pronto todas concuerdan que nuestro paciente tenga una función hepática preservada o no. El remanente hepático, digo, ya todos sabemos, mínimo 20% en hígados sanos, 40% en hígados cirróticos, 30% en hígados atóxicos. Sin embargo, el volumen pues no es igual a la función. Idealmente habría que medir, además del volumen, la función de ese hígado residual. Hay herramientas como el verde de indocianina, como la elastografía, que nos pueden servir para predecir si además del volumen, la función de ese remanente será adecuada. En general, la resección quirúrgica, la cirugía resectiva, es el tratamiento de elección en los pacientes con hepatocarcinoma y que además tienen un hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. Desafortunadamente, este escenario clínico solo va a estar presente en 5 al 15% de los pacientes en Occidente y en 40% en Asia. ¿Por qué en Asia
es mayor esa proporción porque el principal factor de riesgo es virus de hepatitis B y virus de hepatitis B puede desarrollar hepatocarcinoma sin necesidad de desarrollar cirrosis previamente. También es la mejor opción de tratamiento en los pacientes que sí son cirróticos, pero que tienen una función hepática preservada. Y en general, las guías actuales todas convergen en recomendar la resección como tratamiento de tumores únicos, sobre todo mayores de 2 centímetros, siempre y cuando haya una función hepática preservada y un remanente hepático suficiente. En general, ya juntando a todos estos pacientes, solo el 10 al 37% van a ser candidatos a resección quirúrgica al diagnóstico. El objetivo de la resección quirúrgica pues, será optimizar el control locorregional, lograr una resección R0, pero también preservar parénquima no tumoral, es decir, preservar la mayor cantidad de parénquima funcional posible. Los resultados oncológicos con la resección pues, son sobrevidas globales a 5 años hasta el 50 al 60%, son buenos resultados. Sin embargo, el talón de Aquiles de la resección quirúrgica es y sigue siendo y seguirá siendo las altas tasas de recurrencia. Básicamente la recurrencia es la regla en estos pacientes. Hasta el 70% de los pacientes van a tener recurrencia a los 5 años. Y aquí, pues, una situación es que una tercera parte de estos pacientes pues, van a recurrir fuera de criterios de Milán, que ahorita veremos, y esto excluye a este grupo de pacientes para poder obtener un trasplante como un tratamiento de rescate posterior a la recurrencia. La invasión macrovascular, los nódulos múltiples, sabemos que son factores de alto riesgo para la recurrencia. Sin embargo, existe todavía la pregunta o el debate si esto debe ser una contraindicación absoluta para ofrecer tratamiento quirúrgico de inicio a estos pacientes. El otro gran componente del tratamiento quirúrgico es el trasplante hepático. El trasplante hepático pues, tiene la gran ventaja de que nos va a ofrecer tratamiento para las dos situaciones que tiene este paciente, que es el tumor, ¿no? No hay mayor cirugía resectiva que quitar todo el hígado, se asegura un R0, pero además nos trata o dirige la enfermedad hepática subyacente. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando un hígado enfermo por un hígado sano. En general, siempre y cuando nos apeguemos a lo que todos conocemos como criterios de Milán, los resultados oncológicos pueden ser favorables, pueden ser aceptables y éticamente adecuados para poder ofrecer un hígado a estos pacientes, sabiendo que el uso de ese hígado va a ser un uso adecuado. Los criterios de Milán pues, se desarrollaron en el Tumori, en Milán. En general es hasta un tumor único que no mida más de 5 centímetros o hasta 3 tumores y que ninguno mida más de 3 centímetros. Si los pacientes se apegan a estos criterios o caen dentro de estos criterios, porque no es como decisión del paciente, pues la supervivencia a 5 años puede ser tan alta como el 70-80% y como vemos aquí, la recurrencia es tan baja como el 15%, 20% a 5 años, lo cual evidentemente es muchísimo mejor que lo que tenemos con la resección, en donde la recurrencia es tan alta como el 70 al 80% a 5 años. En general, los candidatos ideales a trasplante pues, serán los pacientes que cumplan estos criterios, pero que además, pues, evidentemente tengan una enfermedad hepática ya avanzada, una función hepática que ya no esté preservada. Y en los pacientes que tengan enfermedad temprana, pero tengan la función hepática preservada, pues una buena estrategia es llevarlos de inicio a resección y a la recurrencia ofrecer el trasplante como rescate. Sin embargo, como ya vimos, una tercera parte de estos pacientes no van a tener esa opción. En general, un paciente que está dentro de criterios, pues no es como que se le trasplante un hígado al otro día, tienen que entrar a una lista de espera. Para poder entrar a esa lista de espera, aquí en México por lo menos, tienen que estar 6 meses con control de la enfermedad, demostrando enfermedad estable, para poderles dar puntos de acepción y entrar a esa lista y competir por un hígado con pacientes cirróticos por otras causas que están ya en etapas terminales de la cirrosis. La idea es que en este tiempo de espera, pues los pacientes no progresen, porque si progresan, pues se salen de criterios y salen de la posibilidad de recibir un trasplante. Entonces, aquí es donde entran las terapias puente, que son terapias que se ofrecen en este periodo de espera
a manera de evitar que la enfermedad progrese. Las principales pues son ablación, TACE y TARE, todos tratamientos locorregionales. Pero también existe el concepto de downstaging, que son pacientes que al diagnóstico están más allá de los criterios de Milán. Ofrecemos tratamientos locorregionales, disminuye la carga tumoral y entonces podemos o entran dentro de criterios y pueden ofrecérsele un trasplante. Los principales actualmente tratamientos para downstaging igual son ablación, TACE, radioembolización y actualmente multimodal. Multimodal es locorregional más sistémico, como veremos más adelante es seguro y es adecuado ofrecer este tipo de tratamientos. En general, los tres tienen una buena tasa de éxito. En general, los pacientes, hasta la mitad de los pacientes logran un downstaging exitoso y pueden recibir un trasplante. ¿Cuál elegir de las tres? Dependerá mucho de la carga tumoral del paciente, de las características del paciente, de lo que tengamos disponible. No hay ninguna guía que recomiende una sobre otra, sino evidentemente se tiene que individualizar caso por caso y decidir de manera multidisciplinaria. Como vemos aquí, este trabajo comparó los resultados oncológicos en pacientes trasplantados que estaban dentro de criterios de Milán, los pacientes que no estaban, pero fueron llevados a criterios de Milán con downstaging y pacientes que se trasplantaron más allá de los criterios de Milán. Evidentemente vemos que la supervivencia es mucho mayor en pacientes que desde el inicio están dentro de criterios de Milán, pero la supervivencia en este grupo de pacientes en los que se hace downstaging, pues no es para nada despreciable, o sea, son muy buenos resultados, muy buenas supervivencias a 5 años, del 60-70%. Evidentemente no es tan bueno como en los pacientes que desde un inicio están en criterios de Milán, pero los resultados oncológicos son adecuados. Evidentemente la recurrencia es mayor en pacientes que se trasplantan fuera de criterios de Milán o en pacientes que se trasplantan después de hacer un downstaging, pero son resultados aceptables. Hay criterios extendidos, hay países en el mundo, a diferencia del nuestro, en donde el trasplante es mucho más accesible, donde hay mucho más oportunidad para donar y mucho más facilidades para todo este trámite que implica la donación. Entonces, estos países en aras de trasplantar más pacientes, pues han estirado un poco la liga, han extendido los criterios. Un ejemplo, pues son los criterios de San Francisco, en donde suben el tamaño a 6.5 o hasta 3, ninguno mayor de 4.5, el up to 7, en donde la suma de toda la carga tumoral debe ser no mayor a 7 centímetros, o criterios tan extendidos como los de Toronto, en donde no importa el número de tumores, no importa el tamaño, siempre y cuando el paciente no tenga invasión vascular y no tenga enfermedad extrahepática. Evidentemente hay un precio que pagar, entre más estiramos la liga y entre más extendemos los criterios, pues evidentemente los resultados oncológicos pues van disminuyendo. Y entonces existe este concepto que es el metro ticket, en muchos países, no en el nuestro, pero en muchos países pues, ustedes saben que entre más lejos viaja uno en el metro, pues más caro es. Entonces, es una manera muy ilustrativa de representar que nosotros podemos extender nuestros criterios hasta donde más queramos, pero evidentemente el precio que pagaremos pues, es una mayor tasa de recurrencia, una menor supervivencia global. Entonces, ¿qué criterios utilizar? Pues depende mucho de la disponibilidad y de las políticas que existan en nuestro país. Es injusto comparar un tratamiento tan distinto como la resección con el trasplante, sin embargo, evidentemente han existido estas comparaciones o existen porque hay un grupo pequeño de pacientes en los que se pueden ofrecer ambos tratamientos. Evidentemente, la recurrencia pues, será mayor en el grupo de resección quirúrgica que en el grupo de trasplante, pero las diferencias en supervivencia al analizar esto en un intention to treat, que es independientemente de que el paciente haya sido trasplantado o no, el tratamiento inicial que se le asignó fue ese. La realidad es que la diferencia en supervivencia se ve ya a largo plazo, en general después de los 10 años. En general, a los 4 o 5 años, las curvas van siempre bastante juntas y cuando empiezan a separarse en términos de supervivencia global es entre los 5 y los 10 años.
En general, este es un metaanálisis de estudios pues, retrospectivos, igual con un análisis de intención a tratar, y vemos que la supervivencia global pues, se separa hasta los 10 años de manera significativa, y la supervivencia libre de enfermedad, pues es así, se separa a partir de los 3 años. Entonces, en general, pues el trasplante es el tratamiento ideal para pacientes con cáncer de hígado. La desventaja es que no todos los pacientes caen dentro de estos criterios. De hecho, la gran mayoría de los pacientes pues, se diagnostican fuera de criterios, y la poca disponibilidad de órganos. En general, una manera de dirigir un poco o de solventar un poco estas altas tasas de recurrencia pues, ha sido explorar el tratamiento sistémico de forma adyuvante, de forma neoadyuvante. Sabemos que el cáncer de hígado tiene 2 picos de recurrencia, lo que se conoce como recurrencia temprana, que es antes de los 2 años, y que son las verdaderas recurrencias, y las recurrencias tardías, que más que recurrencias, pues muy probablemente son nuevos cánceres de hígado en un hígado enfermo que tiene un defecto de campo, pero bueno, son los 2 picos descritos. En general, ningún estudio hecho para evaluar la adyuvancia ha sido un estudio positivo. El más importante probablemente es el INBRAVE 050, en donde los pacientes se aleatorizaban después de resección o de ablación en tumores con alto riesgo a recibir atezolizumab y bevacizumab de manera adyuvante o a estar únicamente en vigilancia. Los resultados iniciales fueron muy prometedores. El análisis interino que se hizo de manera inicial, pues todo el mundo echó campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque había una separación muy clara de las curvas de recurrencia, y incluso algunas guías se atrevieron a poner ya de manera categórica la recomendación de dar adyuvancia con atezo-beva. Sin embargo, el año pasado en ESMO se presentó el seguimiento a 3 años, y vemos que este beneficio inicial en la recurrencia pues no se mantuvo a lo largo del tiempo. La mediana de supervivencia libre de enfermedad fue de 33 versus 36 meses. Entonces, pues todos los que inicialmente habían recomendado atezo-beva como adyuvancia, pues tuvieron que echarse para atrás, y actualmente básicamente no hay ningún esquema de adyuvancia recomendado o que haya demostrado ser efectivo. Otra manera de explorar esto, de dirigir esto, es, bueno, pues vamos a dar tratamiento neoadyuvante. Todos sabemos cuáles son las ventajas teóricas de dar neoadyuvancia, que es pues, reducir la carga tumoral, aumentar las tasas de resecabilidad, reducir la recurrencia posoperatoria. Básicamente los estudios que hay son exploratorios, con nivolumab y pilimumab, donde con nivo se alcanzan respuestas patológicas completas del 8 al 15%, con nivo-IPI del 14 al 21%, con semiplimab, que es un anti-PDL1, en donde también hay necrosis significativa hasta en el 20% de los pacientes, con cabozantinib, que es un TKI más nivolumab, en donde 5 de 12 pacientes presentaron respuesta patológica completa. Al final, estos son estudios exploratorios, falta hacer estudios aleatorizados con grupos mayores de pacientes. En general, el potencial de hacer un downstaging con la radioembolización es hasta del 72% de obtener una respuesta radiológica objetiva con estos esquemas de inmunoterapia neoadyuvante que se están explorando hasta el 35%, y hay estudios corriendo de adyuvancia como el Emerald 2, el Keynote, el Checkmate 9DX, que pues estamos esperando resultados. Hasta el día de hoy, estas son la última actualización, o las guías más actualizadas, más bien, que son las europeas, que se actualizaron el año pasado, y hasta ese punto ni se recomienda neoadyuvancia como fuera de un ensayo clínico, ni se recomienda adyuvancia posterior a la resección. En general, pues sabemos que todas las guías caen en recomendar cirugía para tumores únicos, para hasta 3 tumores, ninguno mayor de 3 centímetros, sin invasión vascular, etcétera, etcétera. Sabemos que esto es lo recomendado, pero un poco ya acercándonos al tema de esto es qué hay de la cirugía más allá de lo recomendado por la clasificación de Barcelona. La primera pregunta es, y que existe mucho como este concepto
en muchos de los residentes, incluso en muchos cirujanos, que la hipertensión portal es una contraindicación absoluta para la resección. Sí sabemos que es un factor que afecta la supervivencia, que aumenta la falla aumenta la tasa de falla hepática posoperatoria. Sin embargo, nuevamente, la hipertensión portal, de acuerdo a la evidencia, no debe considerarse como una contraindicación absoluta para hacer resección hepática, sobre todo si vamos a hacer resecciones hepáticas menores y por mínima invasión. Esto está basado en muchísima evidencia. Los metaanálisis en general sí demuestran que la morbimortalidad y la falla hepática es más alta en los pacientes con hipertensión portal comparados con los pacientes sin hipertensión portal, pero por ejemplo, este estudio que comparó pacientes llevados a resección con y sin hipertensión portal, al hacer un análisis general, pues evidentemente sí, la supervivencia global es peor en los pacientes con hipertensión portal, pero al hacer un propensity score match, que es un pareo de los pacientes, haciendo los dos grupos comparables, pues vemos que mientras la función hepática esté preservada, mientras las resecciones hepáticas sean menores, ¿no? Segmentectomías, bisegmentectomías. La realidad es que no hay diferencia en las complicaciones postoperatorias, no hay diferencia en la estancia intrahospitalaria y en general los resultados oncológicos son bastante similares, de manera que podemos concluir que en los pacientes, como dicen las guías, con una función hepática preservada, la hipertensión portal no debe ser una contraindicación para resección hepática, sobre todo si estamos hablando de una resección menor en pacientes cirróticos. Es un algoritmo. Igualmente, la primera pregunta ante la hipertensión portal que debemos hacernos es ¿cuál es la extensión de mi hepatectomía? Si es una hepatectomía menor y la función hepática está preservada, pues vemos que el riesgo de falla hepática posoperatoria es tan bajo como el 5%. Si la resección es mayor, pues es un riesgo intermedio, que es un riesgo aceptable, creo yo. Pero ya si es una hepatectomía mayor, pues el riesgo sí me parece que se convierte en un riesgo prohibitivo. Entonces, este es el algoritmo, es muy sencillo seguirlo para decidir si un paciente con hipertensión portal debe ser llevado a resección hepática, de manera que en pacientes cirróticos se pueden hacer resecciones menores, resecciones segmentarias. La pregunta es también cuál es la supervivencia o el beneficio de llevar a cirugía de inicio en pacientes con Barcelona más allá de Barcelona 0 y Barcelona A. Para Barcelona B, lo que nos recomienda la clasificación de Barcelona es de manera categórica que si estamos en un lugar en donde manejemos criterios extendidos, pues llevar a trasplante, sobre todo el Up2 San Francisco, pacientes que tienen a lo mejor múltiples nódulos, pero son nódulos bien definidos, con flujo portal preservado, en donde podamos hacer un acceso arterial selectivo a cada uno de los nódulos, recomienda TASE, y todos hemos visto estos Barcelonas B, en donde todo el hígado está lleno de nódulos. En estos pacientes, pues evidentemente lo que se recomienda es el tratamiento sistémico. Estos tres opciones que nos da la clasificación de Barcelona, pues es porque es un grupo muy heterogéneo de pacientes en cuanto a función hepática, en cuanto a número de nódulos, en cuanto al tamaño de los mismos. Hay estudios que han explorado el llevar a resección de inicio a estos pacientes. Este es un estudio retrospectivo en pacientes chinos que se llevaron a TASE o a cirugía. Vemos que los grupos pues, en general son comparables en cuanto a función hepática, etiología, presencia de hipertensión portal. De manera global se ve una mayor supervivencia en pacientes llevados a resección que en pacientes llevados a TASE, pero al hacer el análisis de subgrupos, este beneficio fue sustancial, sobre todo en los pacientes que tenían de 2 a 3 lesiones y se perdió en los pacientes que tenían más de 3 lesiones. La morbilidad y la estancia evidentemente son menores con el TASE y la mortalidad pues no hay diferencia. En el análisis multivariado, el tener más de 3 lesiones, alfa-fetoproteína elevada, ser llevado a TASE pues fueron factores adversos a la supervivencia de los pacientes y ellos hacen un análisis ulterior en los pacientes donde analizan la supervivencia en los pacientes que fueron llevados a TASE, se hizo downstaging y después fueron llevados a trasplante o cirugía y este grupo de pacientes fue el que obtuvo mejores resultados. De manera que este estudio concluye que la resección hepática parece conferir un beneficio comparado con TASE en pacientes Barcelona B con 2 a 3 lesiones.
Este es el único estudio clínico aleatorizado que existe comparando ambos tratamientos en pacientes Barcelona B. Evidentemente son pacientes con función hepática preservada, que vemos que aquí la gran mayoría de los pacientes tenían o 2 o 3 lesiones, realmente pocos pacientes con más de esas lesiones, y los pacientes llevados a cirugía, la gran mayoría fueron llevados a resecciones menores. Comparando estos dos grupos de pacientes, evidentemente la resección hepática es superior a TACE y igual hacen un análisis de subgrupos en pacientes con 2 lesiones o más de 2 lesiones y aquí se sigue manteniendo el beneficio a pesar de que hubiera más de 2 lesiones, pero evidentemente la diferencia es un poco menor. De manera que este estudio aleatorizado chino, que nuevamente es el único que existe y creo que el único que existirá, concluye que la resección es superior al TACE en pacientes con Barcelona B resecable, que ofrece una mejor supervivencia global independiente del número de tumores. Este metaanálisis, básicamente lo mismo, es un metaanálisis de estudios de alta calidad, incluye ese estudio clínico aleatorizado y 5 estudios con el diseño de pareamiento de grupos, el Propensity Score Match, y ve un beneficio a favor de la cirugía en supervivencia global, en supervivencia a 5 años, sin diferencia en mortalidad. Y concluye que la resección incrementa 1.6 veces la supervivencia en comparación con el TACE en pacientes con Barcelona B. Un poco en aras de subclasificar estos pacientes con Barcelona B y ver realmente cuáles son los que se benefician. Ha habido grupos que han intentado subclasificar de acuerdo a la carga tumoral y a la función hepática a estos pacientes. Este es el más conocido, que son los criterios de Kienke, en donde al Barcelona B nos lo clasifica en 3, B1, B2 y B3. El B1 es función hepática preservada y la carga tumoral está dentro del OP27. OP27 es que sea la medición de toda la carga tumoral de hasta 7 centímetros o no más de 7 lesiones. El B2 está con la función hepática preservada, pero fuera del OP27, y el B3 ya la función hepática no está preservada, es un child B y puede estar o no dentro del OP27. De manera que aquí vemos que los pacientes, estos pacientes que tienen menos de hasta 3 nódulos y ninguno de 3 centímetros, pues es Barcelona, ¿no? Esos pacientes sabemos que deben ser llevados a ablación, a resección, a trasplante. Y este grupo de pacientes que tienen entre 3 y hasta 6 nódulos y no más de 6 centímetros, que está en verde, son los pacientes que pudieran beneficiarse de resección, ablación o un TACE superselectivo, ¿de acuerdo? Ya pacientes con tumores más grandes, más de 6 centímetros o con más de 6 nódulos, son pacientes que ni siquiera se van a beneficiar, incluso el beneficio del TACE va a ser marginal. Se puede ofrecer DEP-TACE cuando son lesiones grandes. El DEP-TACE es un TACE con semillas que liberan doxorubicina o mejor con tratamiento sistémico. Entonces, esta clasificación sí ayuda un poquito a saber pues, qué pacientes TACE, qué pacientes resección, qué pacientes tratamiento sistémico. En general, esto es lo que recomiendan y lo importante para mí esta subclasificación es que además tiene un valor pronóstico. Si comparamos la sobrevida de los pacientes B1, B2 y B3, hay una clara separación en las curvas de supervivencia. Aparentemente el grupo B1, además de que podemos ofrecer estos tratamientos, pues sí tienen una mejor supervivencia. Evidentemente eso es entendible porque son grupos con menor carga tumoral. Y este trabajo hace un análisis por grupo de tratamiento quirúrgico. Vemos, este es el B1 y vemos que en este grupo sí hay un beneficio de cirugía versus TACE, en B2 no lo hay, se comportan prácticamente igual y en B3 tampoco. De manera que podemos decir que esta subclasificación tiene un valor pronóstico, sí nos puede orientar un poquito en qué tratamiento ofrecer a los pacientes y que probablemente el único grupo que pudiera beneficiarse de cirugía de inicio dentro de Barcelona B es el B1. La invasión vascular macroscópica, todos hemos visto estos tumores únicos de 5, 8, 9 centímetros que invaden ahí una vena hepática, que invaden una rama de la porta, que se antoja mucho llevarlos a cirugía en vez de ofrecer tratamiento sistémico, en vez de ofrecer TACE. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Hay clasificaciones dependiendo de la extensión de invasión hacia las venas hepáticas o hacia la vena porta.
En cuanto a la invasión portal y la invasión de las venas hepáticas, es Barcelona C. Básicamente lo que nos traduce la invasión vascular es la alta posibilidad de tener enfermedad micrometastásica oculta. Lo que clásicamente se ofrecía a estos pacientes pues era tratamiento sistémico, sorafenib, hace más de 5 años, y las supervivencias en este grupo de pacientes, más o menos medianas de 13 meses, 10 meses. Este grupo de pacientes que tienen invasión vascular pero no tienen enfermedad extrahepática son más o menos el 10 al 40% de los pacientes, y básicamente lo que existe comparando cirugía versus no cirugía pues es evidencia antes del advenimiento de la inmunoterapia con el antiangiogénico. Aquí podemos ver que evidentemente entre más periférica es la invasión portal, o sea, si son ramas de tercer orden, de segundo orden, la supervivencia es mejor comparado con pacientes que tienen invasión de ramas de primer orden o del tronco principal de la porta. Existen grupos que han publicado su experiencia en resecciones en este grupo de pacientes, y quiero que pongan atención a este número. Aún en grupos con esta experiencia, las medianas de supervivencia son de 16 meses, de 18 meses, de 11 meses, ¿no? O sea, apréndanse ese número, quédenselo en la cabeza. La supervivencia a 5 años no va más allá del 20%. Pero en general, pues lo que nos dice es que pues, los pacientes con invasión portal, comparado este estudio, compara TACE con cirugía. Ojo, está comparando dos estudios que ni siquiera en la actualidad son la recomendación inicial para este grupo de pacientes, pero bueno, eh, vieron un beneficio en supervivencia en los pacientes llevados a cirugía comparado con los pacientes que fueron llevados a TACE, pero este beneficio solamente en los pacientes con invasión portal BP1 y BP2, que son ramas de tercer y de segundo orden. En ramas de primer orden y en porta principal no hay absolutamente ninguna diferencia entre esos dos tratamientos. De manera que concluyen que la resección puede ser un tratamiento que ofrezca mejor supervivencia en comparación con TACE, pero únicamente para invasión portal periférica. Este estudio igual compara casi 6,000 pacientes, 2,000 cirugía, 4,000 no cirugía. Ojo, no cirugía no especifica si es TACE, si es tratamiento sistémico, si es mejor soporte médico. Evidentemente no necesito decirles los sesgos obvios que existen esto, pero bueno, al comparar a los pacientes que fueron llevados a cirugía contra no cirugía, hay una supervivencia bastante significativa hacia el grupo llevado a resección quirúrgica, pero al hacer un propensity score match, es decir, al parear los grupos para que sean comparables en cuanto a función hepática, en cuanto al número, tamaño de tumores, la extensión de la invasión venosa portal, pues vemos que si bien se juntan estas curvas, pues esa diferencia sigue siendo estadísticamente significativa. Y al hacer el análisis de subgrupos, pues el único grupo que no se beneficia es los que tienen invasión de la vena porta principal. Entonces, muy en relación a lo reportado por el estudio previo, este es un metaanálisis y básicamente, perdón, lo que dice es exactamente lo mismo. Tipo 1, tipo 2 se benefician, tipo 3 y tipo 4, es decir, invasión de ramas principales de la vena porta o del tronco principal de la vena porta, se pierde el beneficio. Y este es el único estudio que, si bien es retrospectivo, es multicéntrico, que compara cirugía con tratamiento sistémico, es decir, con sorafenib. Y no incluyó a pacientes con invasión de la porta principal, pero sí pareó a ambos grupos, haciéndolos comparables, con el sesgo nuevamente que esto puede tener, y evidentemente sí vio un beneficio en supervivencia en pacientes llevados a cirugía en comparación con los pacientes llevados a TACE. Las venas hepáticas, misma situación, hay grupos que han comparado y básicamente el beneficio que se ha visto, si bien es marginal, existe en pacientes llevados a resección hepática comparados con pacientes tratados no con cirugía, incluso en pacientes con invasión de la vena cava. Aquí vemos que no hay diferencia en la supervivencia si la invasión es a una vena hepática principal, es decir, vena hepática derecha, media, izquierda, en comparación con una vena hepática más periférica. En lo que se diferencia es que en los pacientes que tienen exclusivamente invasión de venas hepáticas, en comparación con los pacientes que además de tener invasión de las venas hepáticas, tienen invasión portal.
En general, lo que podemos concluir es que se pudiera considerar resección en pacientes que tienen invasión de venas hepáticas, pero ya en pacientes que tienen invasión de la vena porta, evidentemente el beneficio es muy marginal. Todo esto es evidencia generada 2015, 2000, o sea, es evidencia vieja. La realidad es que lo actual es, lo que vino a cambiar el paradigma un poco fue este estudio que es el IMBRAVE 150, que ya todos conocen, que fue un estudio comparando atezolizumab, que es un anti-PDL1, con bevacizumab, que es un antiangiogénico, en combinación contra lo que hasta ese momento era el tratamiento estándar para cáncer hepático avanzado, que era el sorafenib. Es un estudio que pongo aquí las tablas porque vale la pena desmenuzarlo un poquito más. Son pacientes con buen estado funcional, en su mayoría, o bueno, en general, todos con Child-Pugh A, no hay pacientes con Child-Pugh B, pacientes que incluía Barcelona B, Barcelona C, con alfa-fetoproteína elevada. Esto muy importante, este estudio incluyó pacientes, 15% de pacientes que tenían invasión vascular a la porta principal y básicamente es el único estudio que incluye este grupo de pacientes, también pacientes con enfermedad extrahepática. Y los resultados a largo plazo, pues es que evidentemente hay un beneficio en la supervivencia en el grupo de atezo-beva en comparación con el sorafenib, la mediana de supervivencia 19 meses, que vemos que es una mediana de supervivencia mayor a la que veíamos ahí en los pacientes llevados a cirugía con invasión vascular, en comparación con el clásico 10 a 13 meses del sorafenib. También hay un beneficio en la mediana de supervivencia libre de progresión. En general, el perfil, no me quiero meter mucho en cuestiones del oncólogo médico, pero en general el perfil de seguridad es bastante tolerable, es bastante manejable. Y a partir de eso, el atezo-beva se vuelve pues, el estándar de tratamiento sistémico en pacientes con hepatocarcinoma en etapas avanzadas. En general, hay un 42% menor de riesgo de morir en los pacientes que reciben este tratamiento, 41% menor de riesgo de progresión. Y algo muy importante es que un buen porcentaje de los pacientes mantienen una respuesta prolongada en el tiempo, mayor de 6 meses. Otros estudios, porque hay varias opciones de primera línea de tratamiento. Este es el Himalaya. El Himalaya lo que comparó fue igual lo que era el tratamiento de elección hasta ese momento, el sorafenib, con la combinación de tremelimumab con durvalumab, o sea, con inmunoterapia. Es el único estudio que tiene resultados a largo plazo, a 5 años, y vemos que evidentemente hay una ventaja en supervivencia en el grupo de pacientes tratados con Durva y Treme, y a partir de eso también es una opción en primera línea de tratamiento. La ventaja o desventaja de este estudio es que este estudio no incluyó a pacientes con invasión de la vena porta principal, entonces a lo mejor podríamos no aplicar a ese grupo de pacientes estos resultados, pero en general vemos que hay supervivencias tan altas como el 50% en pacientes a 5 años que además experimentaron más del 25% de reducción del volumen tumoral. Entonces es otra buena opción. Este es otro estudio que se presentó apenas en el ESMO GI de este año, que es el Talentase, también es para Barcelona B, Barcelona C, incluyó pacientes Barcelona B, Barcelona C sin enfermedad extrahepática, o sea, solo con invasión vascular, y Barcelona C por estado funcional. Comparó a teso-beva más tase a demanda contra tase a demanda únicamente, y lo que vemos en este estudio es que el grupo de TASE con atezo-beva ofreció una ventaja en supervivencia libre de progresión, pero no en supervivencia global, ¿de acuerdo? Entonces es una buena opción para retrasar la progresión de la enfermedad en los pacientes. Si bien esto no se ve reflejado en la supervivencia global, pues podemos inferir que son pacientes que a lo mejor no vamos a ofrecer una ventaja en la supervivencia global solo con eso, pero son pacientes que a lo mejor si tienen una buena respuesta, si tienen un buen downstaging, podemos ofrecerles cirugía y trasplante y de esa manera sí obtener una ventaja en la supervivencia global. En general vemos que las tasas de respuesta son buenas, hasta el
80% si utilizamos el Recicle, que es parecido al Resist, pero modificado a cáncer de hígado. Entonces, las tasas de respuesta son importantes porque a nosotros como cirujanos nos deben de transmitir la posibilidad alta de que el paciente pueda tener una reducción en la carga tumoral y que sean pacientes que podamos rescatar con algún tratamiento quirúrgico. Este estudio, que es el Emerald One, comparó TACE solito, TACE con Durva y TACE con Durva y bevacizumab. Igualmente incluyó pacientes Barcelona B, Barcelona C también. Entonces es aplicable a estos dos grupos y vemos que hay una ventaja en los pacientes que fueron llevados a TACE más Durva y bevacizumab en comparación con los pacientes llevados únicamente a TACE en cuestión de supervivencia libre de progresión. No hay ventaja al comparar el grupo que fue Durva más TACE contra solo TACE. Entonces, a lo mejor lo que podríamos traducir de manera muy simplista es que lo que realmente ofrece la ventaja es el bevacizumab, pero bueno, pues ahí están los resultados. Es decir, si vamos a combinar TACE, tiene que ser con Durva-Beva, no con Durva solito. En general, las tasas de respuesta también que se obtienen son hasta el 41% en estos grupos que van a tratamiento multimodal, en comparación con los grupos que solamente son llevados a TACE. Y las conclusiones de este estudio, este se presentó, bueno, esta es la foto del abstract, ya está el estudio en extenso en el Lancet, por si lo quieren descargar, pero es que la mediana de progresión libre, de supervivencia libre de progresión, es de 15 meses con el grupo de Durva, Beva más TACE, en comparación con 8 meses al grupo que solo va a TACE, y que esta es una buena opción para Barcelona B y C. Y por último, este estudio, que es el LIP 012, a diferencia de los previos que incluía Barcelona B y Barcelona C, solamente es para Barcelona B. Es un estudio aleatorizado en donde los pacientes tenían que ser elegibles para ser llevados a TACE y se aleatorizó en dos grupos, un grupo recibiendo lenvatinib, que es un TKI, con pembrolizumab más TACE, y el otro grupo únicamente TACE. Los objetivos primarios eran supervivencia libre de progresión, supervivencia global. Vemos que en supervivencia libre de progresión, pues nuevamente este tratamiento multimodal ofrece un beneficio claro en comparación con el TACE de manera aislada, pero nuevamente esto no se traduce en un beneficio en supervivencia global. Juntando todo esto, creo que lo valioso aquí es saber que los únicos pacientes que deberían ser llevados a un tratamiento local como ablación, cirugía o trasplante de manera inicial, actualmente con toda esta evidencia que les acabo de presentar, son los pacientes con etapas tempranas. El resto de los pacientes con etapas intermedias y avanzadas deben ser llevados a tratamientos locorregionales o a tratamiento sistémico con el objetivo de lograr un downstaging, con el objetivo de disminuir la carga tumoral. Y esto es lo que conocemos como terapia de conversión, que pues, está en boga en todos los cánceres. En general, a mí me gustó mucho los tipos de sesgos que podemos tener, el empirismo excesivo, es decir, el basar una decisión clínica en decir, a mi paciente le fue súper bien, a uno, entonces a todos les va a ir súper bien, o viceversa. Tuve este paciente, le fue súper mal, entonces ya no voy a llevar a ningún paciente a ese tratamiento. Un racionalismo excesivo también puede ser un sesgo. Y aquí que a mí pues me gusta mucho el concepto, es que no tengamos como una visión de todo el panorama, y es ofrecer de inicio el tratamiento que a nuestro raciocinio puede ofrecer la mejor supervivencia global de manera aislada, en vez de ofrecer de inicio un tratamiento que a lo mejor no ofrezca beneficios en supervivencia global, pero que me pueda permitir meter al paciente en un grupo que pueda ofrecer un tratamiento con buenos resultados a largo plazo. Y básicamente esto es, pues a lo mejor de inicio al paciente le puedo ofrecer un TACE, le puedo ofrecer TARE, le puedo ofrecer tratamiento sistémico, y eso me va a permitir
meter al paciente después a un tratamiento que realmente le ofrezca un beneficio oncológico a largo plazo, como puede ser el trasplante o la cirugía. Las conclusiones de esta plática, pues es que evidentemente, y más en países como el nuestro, existe una brecha muy importante entre lo que dicen las guías y lo que hacemos o lo que podemos hacer. La resección quirúrgica puede ser una opción de tratamiento en algunos pacientes en etapas intermedias avanzadas, pero muy bien seleccionados, no es para todos. A pesar de los avances en los tratamientos locorregionales y sistémicos que les presenté, creo que es muy claro que la cirugía, ya sea resección o trasplante, sigue siendo el pilar de cualquier estrategia que consideremos potencialmente curativa. Se propone una estrategia de terapia de conversión que incluya tratamientos sistémicos y locorregionales para seleccionar adecuadamente a los pacientes que inicialmente se encuentran con enfermedad irresecable o con alta carga tumoral para eventualmente llevarlos a cirugía, y que esta terapia conversión seguida de cirugía es viable, ha demostrado ser viable en pacientes con hepatocarcinoma avanzado, bien seleccionados, y puede proporcionar resultados oncológicos a largo plazo. Es importante subdividir a estos grupos tan heterogéneos de pacientes. Ningún tratamiento es para todos los pacientes y hay pacientes que tienen más de una opción de tratamiento. ¿Cuál ofrecer? Depende mucho de la experiencia, del criterio, no solamente del cirujano, sino del grupo oncológico, del grupo multidisciplinario que debe tratar estos pacientes. Entonces, muchas veces esta primera decisión pues es la decisión que cambiará para bien o para mal el pronóstico del paciente. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Pues antes que nada, no sé si el público tenga alguna pregunta. Yo. Oye, tu conclusión final, parece que lo que presentas es una fantasía para nosotros y no es que se hace aquí. Eso, ¿por qué? O sea, porque ya llevan muchos años, debe tener una experiencia este instituto con la reacción hepática. ¿En qué posición estamos? La posición en la que estamos es, bien tenemos no accesibilidad a todos los tratamientos, sí tenemos accesibilidad a TESO-BEVA, prácticamente desde que está disponible aquí en México. Creo que con la evidencia que les presenté, probablemente vieron ustedes muy clara la transición, ¿no? De antes de 2020, cuando lo máximo que teníamos que ofrecer a los pacientes era sorafenib, pues más bien era tratar de rescatar esos pacientes a los que podíamos con cirugía, porque pues, el sorafenib tampoco tenía resultados tan importantes. Y creo que eso ha cambiado, ha migrado a seleccionar pacientes. Es decir, pues sí, probablemente técnicamente hay cirujanos en este instituto que no tendrán ningún problema en hacer una hepatectomía derecha extendida con resección y reconstrucción de la cava. La pregunta es si se debe de hacer actualmente eso. Lo que yo creo es que no, es que hay que empezar en esos pacientes con estos tratamientos sistémicos o combinados sistémico con locorregional, y los pacientes que demuestren tener una buena biología, reducción de la carga tumoral, que posiblemente van a ser los pacientes que realmente se beneficien de un tratamiento quirúrgico, ser los que llevamos a tratamiento quirúrgico. Las tasas de respuesta son altas, o sea, bueno, no son bajas, o sea, hasta el 30% de los pacientes tienen una respuesta radiológica objetiva. Entonces, también de pronto estas cirugías, de pasar a ser una cirugía gigante si ofrecemos tratamiento quirúrgico de forma inicial, pues pasan a ser cirugías no tan complejas, que disminuyen la dificultad técnica, y eso pues también es importante en la morbimortalidad de los pacientes. No tenemos acceso a algunos tratamientos que deberíamos de tener por muchas cuestiones.
básicamente de los tratamientos de primera línea, pues los únicos que tenemos disponibles es atezolizumab, durvalumab solito, lenvatinib, que tampoco es primera línea. No tenemos durvatreme, Perdón, no me estás contestando. pero es que sí le estoy No, no me estás contestando. Dime ¿cuál es la situación actual en La situación actual en el... supervivencia, periodo libre de Ah, ok. enfermedad? Eso es Ok, ¿entiendes? la situación actual en el instituto es que el 80% de los pacientes, el 80% llegan en etapas intermedias o avanzadas. Creo que es también un poco apresurado presentar resultados oncológicos cuando llevamos ofreciendo este tratamiento 4 años, ¿no? O sea, creo que es un poco apresurado decir, la supervivencia global a 2 años de nuestros, pues, una supervivencia global a 2 años no es un parámetro, desde mi punto de vista, de un resultado oncológico. Los resultados oncológicos son a 5 años, a 3 años. Evidentemente, la experiencia, tanto el doctor Melchor como el doctor Padilla como yo, hemos operado pacientes post-neoadyuvancia o post-inducción o post-conversión con atezo-beva, pero creo que es demasiado prematuro presentar resultados cuando es un tratamiento pues, que llevará aquí en México 4 años, ¿no? Sí, pero la cirugía hepática no lleva 4 años en este hospital. Perdón. No lleva O sea, 4 años. por eso hay que saber qué hicimos Sí. antes, cómo estamos Okay. y cuál es el beneficio que se ha tenido. Y eso no lo presentas. O sea, venir a presentar la literatura, cualquier residente lo puede hacer, pero saber cómo estamos en el hospital. Sí, Si tú no tienes una autocrítica, no puedes compartir con la literatura. Sí, de hecho, o sea, como grupo estamos trabajando en generar esos resultados, evidentemente. Son sesiones, no son sesiones, o sea, lo ideal es combinar la revisión bibliográfica porque es importante para todos, sobre todo para los residentes, tener el punto de vista de alguien que maneja un poco más el tema que las clases que tiene en la mañana. No es una sesión de investigación, ¿no? Para eso tenemos sesiones de investigación los miércoles, está cordialmente invitado. Pero sí, con mucho gusto pronto tendremos un poco más de resultados, sobre todo con manejo actual, ¿no? Los resultados con manejos pues, previos, antes de esta era de la inmuno y el tratamiento locorregional avanzado, pues creo que ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Sabemos cuántos casos vemos por año? Sí, en lo que va de 2025 de patocarcinoma, llevamos aproximadamente 36 casos a lo que va del año. Y nuevamente de esos, únicamente este año de tratamiento quirúrgico de inicio, de hecho lo platicaba con el doctor López Basabe la semana pasada, lo que va del año van 6, con el que se operó el martes pasado. O sea, de 36, 6, el 20% más o menos. Sí, pero eso no es la regla. O sea, la regla es que la gran mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas. También creo que hemos empujado mucho como grupo a que ya no suban los pacientes de la preconsulta, en los que sabemos que no van a recibir un tratamiento oncológico por la función hepática, cosa que sí sucedía antes, ¿no? Digo yo llevo 5 años aquí en el instituto como adscrito y 3 como residente. Sí comparo un poquito lo que yo veía como residente a lo que veo ahorita, y ahorita creo que sí nos esforzamos por hacer una selección más cuidadosa de los pacientes, ¿no? Antes me acuerdo que subían pacientes en silla de ruedas amarillos con ascitis grado 3, o sea, eran pacientes que así como subían se iban a paliativos. Y otra pregunta, a lo largo de varias administraciones, se ha soñado con hacer trasplante de hígado en este hospital. ¿Cuál sería tu posición? La realidad es que también lo hemos analizado de manera interna. Los pacientes candidatos a trasplante que llegan aquí al instituto son poquísimos, ¿no? O sea, menos del 2%, me atrevería a decir. O sea, 1 por año. Probablemente 1 o 2 por año, ¿eh? Y son pacientes, o sea, evidentemente si el recurso sobrara, pues no chistaría en decirle, pues, adelante, ¿no? O sea, hay que armar toda la infraestructura que requiere hacer un trasplante, porque hacer un trasplante no es tener a alguien que técnicamente pueda hacerlo. O sea, armar un grupo de trasplantes va mucho más allá de eso, es tener a ese cirujano o a ese grupo de cirujanos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana,
tener un grupo de anestesiología que tenga experiencia en trasplante, tener hepatólogos, tener un grupo de medicina crítica que sea experto en manejar a estos pacientes, tener un laboratorio de inmunohistoquímica o de histoquímica, perdón, que pueda correr pruebas de compatibilidad a cualquier hora. O sea, es una infraestructura no menor. La pregunta que yo me haría es si vale la pena con el recurso que tenemos armar toda esa infraestructura para ofrecer un beneficio a los pacientes. Probablemente cuando los pacientes digan, en INCAN trasplantan, pues probablemente no sean 2 pacientes por año, ¿no? Probablemente sean muchos más. La realidad es que existe muy buena comunicación y coordinación con nutrición y ese grupo pequeño de pacientes que llegan aquí a INCAN y son candidatos a trasplante, se ofrece aquí terapia puente y se mandan a nutrición y allá se trasplantan, ¿no? Entonces, pues eso es algo, una pregunta que creo que no estoy yo en posición de responder. ¿Otra pregunta? Pues nada más a mí me gustaría igual, como en relación como por ampliar estas o complementar estas preguntas enfocado a lo de trasplante hepático. O sea, considerando las limitaciones que tenemos, pues no sé si en nuestro centro, en general en nuestro país, eh, o sea, que a ese grupo pequeño de pacientes que usted dice que pueden ser candidatos a trasplantes, ¿a qué pacientes estamos enfocando darle prioridad aquí en el instituto como para enviar a trasplantes? Si estamos utilizando criterios extendidos, si lo estamos reservando, sobre todo bajo esta evidencia que usted nos da de que incluso algunos pacientes con hipertensión portal pueden ser llevados a resección. ¿Qué candidatos estamos aquí considerando para llevar a trasplante y qué colaboraciones o qué casos, qué experiencia hemos tenido en los últimos No, años? o sea, pues los pacientes son los candidatos de manera global, o sea, son pacientes con enfermedad temprana y con una función hepática no preservada, ¿no? O sea, en un país en donde no hay o no sobran los hígados, pues no le vamos a ofrecer un hígado que además es un bien de la sociedad, no es un bien del hospital, no es un bien del grupo, es un bien del país. Se le tiene que ofrecer al paciente que más se vaya a beneficiar de ese hígado. Entonces, ofrecerle un trasplante a un paciente que pueda estar dentro de criterios, pero que tenga una función hepática preservada, pues no es ético ni factible, porque además se compite por ese hígado a nivel nacional, en una lista nacional. ¿Alguna otra pregunta? Sebas, ¿cuál es el papel de la radioterapia en hepatocarcinoma, el manejo del Sí. hepatocarcinoma? Y si tenemos alguna experiencia. Por cuestiones de tiempo, ya. Ok, perdón. Y la otra es que evidentemente los factores de riesgo del hepatocarcinoma y que se han creado en algunos lugares clínicas de detección temprana, y ahora que México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo, ¿crees que valdría la pena hacer algún tipo de screening para detectar más temprano? Porque mi percepción, ya lo platicaba contigo el otro día, es que vamos a la baja en el manejo quirúrgico del hepatocarcinoma. La idea de lo que preguntaban de tener el centro de trasplante, creo que yo estoy de acuerdo en lo que acaban de decir. Para un caso, si es que sale un caso al año, no tiene ningún sentido desgastar tanto porque tenemos otras prioridades. Pero bueno, ¿qué es lo que opinas? Sí, en cuestión de radioterapia y TARE, ya no me metí tanto por cuestiones de tiempo. La radioembolización, que es un tratamiento locorregional, pero que al final utiliza radiación de manera muy selectiva en el segmento o en los segmentos hepáticos afectados, pues está tomando mucho auge, hay mucha evidencia corriendo. Aquí ya se utiliza, evidentemente la gran desventaja es lo caro que puede ser ese tratamiento, o sea, son tratamiento que está más o menos entre 600,000, 800,000 pesos. Y la radiación, lo que está también utilizándose cada vez con mayor frecuencia, sobre todo es la SBRT, evidentemente, y lo platicamos también con el doctor Flores, de pronto no es tan factible dar SBRT a los pacientes aquí en el instituto, pero es un recurso que si se cuenta con él, hay que aprovecharlo porque se puede dar una radiación muy selectiva, evitando la toxicidad por radiación al parénquima sano y ha demostrado tener buenos resultados, por lo menos en control local, en tasas de respuesta. Entonces también es una herramienta de la que podemos echar mano, sobre todo en nuestros pacientes en los que buscamos reducir la carga tumoral para poder ofrecerles
algún tratamiento con una intención un poco más curativa que paliativa. ¿Alguna otra pregunta? Creo que uno de los problemas que nos enfrentamos, a los que no se enfrenta ningún otro cirujano oncólogo de este hospital, es a los problemas funcionales que tienen estos pacientes. Una gran cantidad de pacientes se pierden por la función hepática y que pues nos corresponde a nosotros pues entrarle a tratar de compensar a una gran cantidad de pacientes. Absolutamente todos los tratamientos que apliquemos van a descompensar en cierta medida a esos pacientes. De tal manera que, pues, bueno, algo en lo que tenemos que trabajar en esta integración de la clínica, pues evidentemente es incorporar más gente que tenga el interés por tratar a estos pacientes del grupo de medicina interna, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer alianzas con otras instituciones con este fin, pero pues la realidad es que una gran cantidad de pacientes se pierden por ese motivo y se van a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, nos quedan realmente pues pocos pacientes para poder llevar a cirugía. Pero bueno, estamos tratando en avanzar en eso, en la integración de la clínica. Bueno, y también no contesté la otra pregunta del doctor López Basabe en cuanto a screening, pues sin duda el screening está descrito, está basado en evidencia. Creo que aquí vemos, o sea, el cáncer y la obesidad están relacionados, todos lo sabemos. Creo que en los pacientes todavía al día de hoy no está justificado hacer screening en pacientes obesos y con esteatosis hepática hasta el día de hoy. Creo que eventualmente estará recomendado. No somos un hospital general, pero creo que sí valdría la pena, como dice el doctor Melchor, a lo mejor formar estos lazos con otros hospitales donde sí vean una población un poco más general, donde vean pacientes cirróticos por alcohol, cirróticos por otras etiologías, porque en esos pacientes es en los que está justificado hacer el screening y de esa manera favorecer la referencia temprana aquí al instituto, no como tradicionalmente sucede, que es que los pacientes llegan ya en etapas muy avanzadas. Y sí, o sea, mi sensación también es que hacemos menor cirugía de hígado por hepatocarcinoma hoy que hace 10 años, como hacemos menor cantidad de muchas cirugías. Hacemos menos laringes totales, ya, o sea, hay cirugías que ya ni se hacen, ¿no? Y eso, pues, no responde tanto a la cantidad de pacientes que llegan, o sea, responde a que tenemos mejores estrategias para seleccionar a los pacientes que realmente se van a beneficiar de cirugía. Estoy de acuerdo, hace 10 años, pues era eso o cuidados paliativos, porque a veces ni sorafenib había y probablemente era la opción o la mejor opción que podíamos ofrecer a los pacientes. Creo que hoy contamos con muchas más herramientas para seleccionar adecuadamente a los pacientes en vez de llevarlos a cirugías probablemente muy mórbidas y con una mortalidad más elevada del inicio. Muy bien, muchas gracias.